Good afternoon, students. The topic for this class is uses of do and does. Are mainly used in do for pronouns I, you, they, we, and does for pronouns he, she, it. Can be basically used in two ways. First, as main verb. En este caso, do and does significan hacer. For example, example 1, I do lots of things, que significa yo hago muchas cosas. Or example 2, she does everything, que significa ella hace todo. As an auxiliary verb to act and any in the present tense. Para el pasado utilizamos did para todas las personas. En estos casos no lo podemos traducir en español ya que es una construcción propia del inglés. Es importante recordar que do and does se utilizan para preguntar y negar en el present tense de prácticamente todos los verbos, excepto to be y verbos auxiliares como can, could, must, will, would, etc. También es importante tener en cuenta que cuando se utiliza do y does como verbo auxiliar para preguntar o negar, el verbo principal siempre va en infinitivo, o sea, sin s. For example, example 1. Do you know her? ¿Qué significa la conoces? Esta es una pregunta en el presente now, no es el verbo to be, así que se debe utilizar el do para preguntar. For example 2. Does he work here? ¿Qué significa trabaja él aquí? Esta es una pregunta en presente. El verbo principal es work, por tanto debe utilizar does, ya que se trata de la tercera persona, he. Utilizar do sería por tanto incorrecto en esta pregunta. For example 3, they don't do it, ellos no lo hacen. En este ejemplo vemos que do se utiliza de dos maneras. A como verbo auxiliar porque estoy negando y B como verbo principal con el significado de hacer. Third, to answer a question. Cuando se hace una pregunta utilizando do, does, did como verbo auxiliar, se contesta de forma corta diciendo yes, I do o no, I don't. Nunca se contesta en la respuesta corta repitiendo el verbo principal. For example, do you work? Que significa trabajas. No se contesta nunca como hacemos en español con el verbo principal. Se contesta yes, I work. Sí trabajo. Se contesta con do. Así, yes, I do. Fourth, to emphasize. Cuando se quiere recalcar una acción afirmativa, se coloca do, does or did delante del verbo principal, que es el que realiza la acción. For example, example 1. Do you really work here? ¿Qué significa? ¿De verdad que trabajas aquí? Entonces se responde, yes, I do work here. O sea, sí trabajo aquí. Example 2. She does work hard. Ella sí trabaja duro. Example 3. They did do it. ¿Qué significa? Ellos sí lo hicieron. Example 4. I do want to see her. ¿Qué significa? Realmente quiero verla.